Muy buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a este segmento de entrevista. Este lunes lluvioso, pero muy bonito, bastante agradable la temperatura. Quiero comentarles, anoche se llevó a cabo en Destino 2016 una entrevista con el presidente Alejandro Maldonado. Ustedes bien saben, ya el mes de noviembre está terminando, diciembre con los cascabeles y todo lo que nos trae en fiestas navideñas y de fin de año, pues también ya está a las puertas, y los primeros días del mes de enero del 2016 serán dedicados para preparar la entrega de gobierno. Con lo cual, ya prácticamente el presidente Maldonado Aguirre ha terminado su gestión. Vamos a conversar esta mañana sobre ese balance que puede hacerse de las acciones que impulsó desde su gobierno con el profesor Miguel Castillo, él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y también con Aníbal García, ex candidato presidencial. A ambos bienvenidos esta mañana. Qué gusto. Quiero que hablemos un poco sobre esa conversación que se tuvo anoche con el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, empezando por resaltar tres funciones particulares que se esperaban de este gobierno de transición. Una era que se le diera impulso a la agenda que emergió de la plaza a partir del mes de mayo del presente año. La otra era, lógicamente, impulsar todas las acciones que conlleva la transición política de gobierno. Y la tercera era impulsar medidas en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. A raíz entonces, o tomando como marco general estos tres aspectos, pues quisiera partir con algunas apreciaciones generales con ustedes para luego ya poder ir aterrizando en cuestiones más concretas. Empecemos tal vez por profesor Miguel Castillo. Gracias. Yo creo que en los tres temas que se han mencionado, creo que las expectativas eran muy altas. Los resultados que se han obtenido a lo largo de la gestión de Maldonado Aguirre han sido muy limitados. Creo que francamente él definió su función estrictamente como el de mantenimiento de la institucionalidad, es decir, mantener la presidencia sobre todo operativa hasta la llegada del nuevo gobierno, y en la actividad de anoche pues se veía que obviamente no tenía mayor objetivo que ese. Eso es lamentable, digamos, en tanto que hay, como bien se mencionaba, varios temas, especialmente la lucha contra la corrupción, que creo que es el sentir ciudadano más importante. Se dejó de lado, no se ha hecho virtualmente nada por parte del gobierno. El gobierno sí tiene la capacidad de autoinvestigarse y poder encontrar focos de corrupción. Yo creo que al contrario, inclusive creo que en algunas instituciones públicas la corrupción como que ha tenido, digamos, como que mejores condiciones en los últimos días, lo cual es muy lamentable. Y en general, insisto, digamos, realmente es un gobierno limitadísimo, no intentó ir más allá de mantenerse en el cargo, sabiendo que había también una serie de agendas de tipo político que requerían la atención del gobierno. En general, es una oportunidad perdida la que nuevamente hemos tenido, ¿no? Ahora, en temas estos de corrupción y de poder transparentar la función pública, hay aspectos tanto simbólicos como operativos, y los conversábamos un poco antes de salir al aire. Si hablamos, por ejemplo, de los simbólicos, las personas o los ciudadanos esperaban un comportamiento ejemplar, distinto al de los políticos salientes, y acontecieron dos cuestiones, creo yo, ayer cuando uno revisaba las redes sociales que llamaron la atención del público. Uno, estos volantes que se mandaron a hacer, en donde aparece el presidente con personas del Cambrai, con personas que fueron afectadas por este deslave y que la gente percibió como propaganda, prácticamente como la misma foto que se tomaban en anteriores oportunidades funcionarios para ponerlos en una bolsa segura. Y él decía, bueno, esto costó 800 quetzales, pero como que no se le da la lectura que no es el monto, sino el comportamiento lo que a la gente molesta. Y por el otro lado, cuando se le cuestiona sobre el viaje de su señora a Taiwán y él acepta que recibió viáticos de las AAS, él responde ante el cuestionamiento del colega periodista que no podía mandarla fachuda, que no podía mandarla mal vestida, con lo cual acepta que con ese dinero él le compró ropa a la señora, siendo que él había sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que suponemos recibió una indemnización por ese cargo, y que si bien en algún momento él dijo que iba a ganar menos, de todas maneras, al momento de recibir esos viáticos y comprarle la ropa a la señora, prácticamente está como equilibrando el salario, porque lo que no nos está cobrando por un lado, lo está cobrando por el otro. Entonces, ¿qué decir de ese tipo de actitudes, Aníbal?
Bueno, primero, yo creo que hay que tomar en cuenta dos aspectos aquí que son fundamentales. El primero es que el señor Maldonado Aguirre siempre quiso ser presidente de la República. Y seguramente porque soñaba con que se le cuadraran los militares, soñaba con que hubieran granaderas, porque por cierto le encantan que se la toquen cada vez que aparecen donde sea. Soñaba con que hubiera pues gente aplaudiéndole. Seguramente ese estilo de querer ser presidente, viéndose en esa imagen, priva en él. Y yo creo que está pesando también que él ha coronado una carrera política. Recordemos que él no empieza ahora, ayer lo contaba y decía, tengo 60 años de estar en la jugada, por decirlo así. Entonces nosotros prácticamente estamos frente a un personaje tradicional, que no hay que olvidarnos de eso, porque él no fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad necesariamente porque sea el mejor abogado o el más brillante de Guatemala. El otro punto es que justamente el señor Maldonado Aguirre siempre ha sido un estabilizador del sistema. Si alguien estabiliza y ha estabilizado crisis en Guatemala es él. Entonces, estos dos análisis son fundamentales porque creo que el señor Maldonado Aguirre llegó a cumplir su papel. Es decir, no nos equivoquemos. Yo jamás hubiera esperado algo diferente de él. Lo único de que sí se está poniendo en ridículo. Porque cuando él, por ejemplo, ayer en la entrevista dice, pero es que yo ignoro por qué nombraron a tal persona, cuando se le cuestiona, por ejemplo, el caso del señor Platero y el otro abogado que llegan a dirigir la DIGICI, la inteligencia civil, evidentemente ahí estamos frente a la, diría yo, la fotocopia o la radiografía del presidente de transición que desgraciadamente nos tocó. Yo hubiese esperado, pero era mucho pedir, que el Congreso de la República hubiese nombrado un presidente que de verdad hiciera como mínimo tres cosas. Un diagnóstico real de la corrupción en Guatemala y que tomara las medidas, porque ese es otro asunto también. Todos sabemos que en el Ministerio de Comunicaciones no había que hacer mayor investigación, simple y sencillamente un par de profesionales empeñados en hacer una buena investigación hubiesen rápido identificado en dónde estaban los problemas, y así en cada cartera. Lo segundo, el tema de la transición. Realmente dejar comprometido en buena lid al nuevo gobierno, decirle, miren, la situación es esta y las probables consecuencias son estas, pero no vemos eso. Aquí lo que vemos son trasladarse papelitos otra vez entre el presidente que está fungiendo y el presidente electo y decir, mire, la situación va por ahí, allá usted si lo hace o no lo hace. Yo hubiese querido un presidente de transición que pudiera tener esa capacidad de decir, señores, estos son los problemas, estas son las deficiencias. Marcar una hoja de ruta. Exactamente. Y lo tercero, creo que se quedó corto, pero esto era pedirle peras al olmo, francamente, en cuanto a que nosotros hubiésemos querido que existiera un presidente que dijera, miren, esta es la agenda nacional que hay que desarrollar en los próximos 6 meses. Retomando esos temas de la plaza, más otros que él pudiera incorporar. Exactamente, porque tampoco estamos en el país más feliz del mundo. Algunos dicen que sí, pero la verdad es que es falso. Los problemas de Guatemala son profundos, son graves, los rezagos son terribles, por lo que por lo menos de un presidente de la talla de él, con 80 años, y como él mismo presume, que dice, soy alguien que no tiene compromisos, uno esperaba un presidente que pudiera dejar por lo menos una ruta definida. Ahora, volviendo al tema de operativizar estos cambios en contra de la corrupción, a favor de la transparencia y este diagnóstico que bien mencionaba Aníbal García, se hizo varios cambios de funcionarios. Nunca tuvimos claro cuáles fueron los criterios para determinar en qué ministerios y secretarías ameritaba realizar los cambios y en cuáles posiblemente no. Pero pues hubo unos muy cuestionados, como el de Asíscolo Valladares, como el de Ricardo Sagastume, que después es sustituido por Jorge Méndez Gerbruger, Norma Quistán en la de Desarrollo Rural, en el Ministerio de Desarrollo, Julio Rivera Clavería como el encargado del Sistema Nacional de Seguridad, bueno, Carlos Contreras, que permanece todavía como presidente del ICS. Entonces, y Eunice Mendizábal, que fue prácticamente la funcionaria sobre la que más se le cuestionó anoche.
cuando se le cuestionó sobre por qué no la había destituido, sobre esta nube de corrupción que está alrededor de su persona, él dice que es porque estuvo preguntándole, consultando a varios profesionales y ninguno le aceptó el ministerio. ¿Qué decir sobre ese comentario, Miguel? Bueno, en primera instancia creo que para la ministra actual es denigrante el planteamiento que hizo ayer el señor presidente. Es decir, no hay nadie más que lo pueda hacer, termínelo usted. Digamos, realmente profesionalmente la deja muy mal parada. Pero en segunda instancia yo creo que el presidente debió haber entendido, digamos, la función y las características que había tenido el Ministerio de Gobernación en la etapa de Otto Pérez Molina. Y realmente yo creo que es donde va a dejar su peor legado, porque lo que está haciendo en el sistema penitenciario, creando condiciones especiales para las víctimas de la corrupción política, una especie de situación de que hoy por ti, mañana por mí, de repente cualquiera de nosotros llega a estar en esa situación, es mejor tener un espacio, creo que es lo más lamentable de toda la gestión. Como bien decía el licenciado Aníbal García, digamos, en otros temas quizás era mucho esperar, ¿verdad? Pero en estos aspectos simbólicos, que son muy importantes, y creo que si él se definió a sí mismo como un hombre de transición, la transición tenía mucho de simbología, decirlo de los guatemaltecos, si es factible desarrollar una gestión pública con otras características. Y lo que ha hecho, con todos los nombramientos que mencionaste, pero muy particularmente con el tema del Ministerio de Gobernación, creo que es donde su figura va a salir mucho más dañada. No tomó decisiones que debieron haber sido importantes. En este ministerio se requería realmente decisiones importantes que le trasladaran a la ciudadanía la impresión de que había cambios y que las cosas podían cambiar. Y no ha sucedido así. Por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, ningún caso de la corrupción que se sabía que existía ahí ha sido mencionado. Es decir, todo sigue igual, los grandes negocios por lo visto se mantienen de igual manera y no sucede absolutamente nada. ¿Qué decir nada de ese argumento que él dio respecto a Carlos Contreras de que había sido elegido para un periodo y que por lo mismo él no podía removerlo en un tema tan sensible como el LICS? Otra vez lo simbólico, realmente es dramática la situación, no solo lo deja muy mal parado, porque casi que lo deja en las mismas condiciones, es decir, no te despido para que te despida el próximo, pero en todo caso creo que es una cuestión muy cualquiera que haber entendido que el ICS es hoy uno de los focos principales de corrupción y de, digamos, ira ciudadana. Yo creo que aquí se debieron haber tomado algunas decisiones más profundas. Dejar esa situación en la mismo y ver en los medios de comunicación que el ICS se publicita ahora diciendo que está haciendo cambios, creo que eso es una situación muy lamentable. En suma, yo diría que la parte simbólica es donde más daño a la larga le está haciendo Maldonado Aguirre a la institucionalidad, porque está dejando a las instituciones otra vez en una situación donde hubo un periodo de tiempo que se pudo haber utilizado para algún tipo de cambios, especialmente en materia política, y por lo visto será la plaza pública otra vez la que tendrá que retomar en enero la agenda que este gobierno pudo y no desarrolló. Hay otro tema que me llama la atención, Aníbal, es el tema respecto al Ministerio Público y esa queja recurrente por parte de la fiscal general de decir que ve mala intención por parte de las autoridades en no trasladarle los fondos necesarios. El presidente, si esos fondos están, podría haber hecho algo en este caso en particular y también no haber retardado tanto las transferencias al Ministerio de Salud. Sí, yo justamente anoche, luego de analizar la entrevista, por ejemplo, en el tema de salud, me cuestionaba, bueno, ¿pudo haber hecho algo más? Y yo estoy convencido que sí. Es decir, un presidente, recordemos que tiene, en el caso de él incluso, trae una legitimidad especial, algo, digamos, un valor como agregado, que es en este caso el respaldo de la población, es decir, la legitimidad de cubrir las necesidades que la gente tiene y nadie le iba a cuestionar por eso. Entonces yo creo que sí se quedó corto, más allá de que el nombramiento, por ejemplo, de Mariano Rayo, por lo menos nunca lo entendí, porque yo creo que hay suficientes médicos que conocen la realidad de salud y muy bien, más allá de eso y de los esfuerzos que probablemente está haciendo Mariano, no cabe ninguna duda de que el presidente pudo tener un liderazgo diferente frente a esta crisis y decirle al ministro de Finanzas que había que hacer las asignaciones, que correspondían buscar los fondos de donde pudieran salir, porque esa crisis definitivamente va a pintar de cuerpo entero el legado de Maldonado Aguirre. O sea, ese es el legado.
Y el otro tema que se esperaba también como legado, que bueno, él justificó lo de los cambios en la SAT, pero el control de aduanas, ¿se hubiera podido hacer algo también para recobrar el control de las aduanas? Estoy convencido de que pudo haber hecho más, estoy convencido de que si, incluso creo que él pecó en un momento determinado de improvisación, porque él se había ya acomodado a magistrado de la Corte durante mucho tiempo. Creo que estaba ya hasta desconectado con la administración pública, incluso con las cosas, con el tejimaneje de los ministerios y de las instituciones, que él se llegó a sentar y acomodarse a cumplir ese sueño que por fin se le había otorgado. El tema del Ministerio Público es lo mismo. Yo creo que lo que necesitamos los guatemaltecos son funcionarios, y en este caso un presidente que tome las decisiones que debe tomar, que se juegue su capital político, porque lo que vemos ahora, y retomo el tema, por ejemplo, del IX, ¿cómo no darse cuenta que Carlos Contreras era definitivamente alguien de la cúpula del Partido Patriota, amigo del expresidente y de la ex vicepresidenta, y que prácticamente estábamos hablando de un personaje que no tenía por qué seguir un segundo más en el cargo y que él podía destituirlo porque la ley se lo permite? Entonces yo creo que ahí es donde nos queda debiendo y mucho el señor Maldonado a todos los guatemaltecos. ¿Algún otro comentario sobre algún aspecto relevante de la conversación de anoche? Yo creo que también perdimos el tiempo, y estamos perdiendo el tiempo en materia de ¿Cómo evaluación. cree que va a ser recordado el presidente Maldonado para la posteridad? Alguien que estuvo ahí, simplemente se mantuvo en el cargo, recibió el cargo y le entregó. Nada más nada. Pero respecto a la pregunta que hacía, yo creo que hay un aspecto muy importante. También se perdió el tiempo en algo que no hemos desarrollado los guatemaltecos en mucho tiempo, que es un verdadero análisis y evaluación de las políticas públicas actualmente vigentes. Creo que si él hubiese querido colaborar con el nuevo gobierno, debió de haberse abocado con sus ministros a realmente realizar un diagnóstico en los aspectos técnicos y no solo en los financieros. Lo financiero es lo más visible en ministerios como salud, en educación, pero realmente la parte técnica está también en condiciones muy deplorables en la mayoría de ministerios y entidades públicas. Creo que haber entregado un diagnóstico acucioso, detallado, de la problemática que existe, del impacto logrado o no alcanzado por las políticas públicas, hubiera sido un importante avance, digamos, para el nuevo gobierno, que va a tener que hacer lo que todos tienen que hacer, que es iniciar su gestión con una evaluación y perder el tiempo, literalmente, en hacer una evaluación de lo que le están entregando. Yo creo que ahí hubo otro fracaso que se pudo haber evitado, y si hubiéramos podido ganar tiempo en una situación de crisis como en salud y en otros, quizás poco se ha hablado también de la crisis en educación. Yo personalmente soy testigo de algunas escuelas en zonas de Izabal donde este año, por ejemplo, no se dieron clases. Los maestros simplemente no llegaron, como sabían que no les iban a pagar, no tenían contrato. Hubo numerosas escuelas que no estuvieron. Además, la crisis de infraestructura que tiene el país, el sistema de carreteras está literalmente destruido. Esos aspectos creo que debieron haber sido evaluados y diagnosticados adecuadamente, y entregado al nuevo gobierno una mejor radiografía de lo que estaba sucediendo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Se nos ha terminado el tiempo. También Aníbal García. Nos vamos a tener por acá justamente cuando se dé ese acto ya de transición de un gobierno a otro en enero del próximo año, donde Canal Antigua suele tener una transmisión consecutiva, siempre acompañada de buenos analistas, así como ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente. A nuestro público en casa también muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes muy feliz inicio de semana, y volvemos ahora con Mario y Carolina a la mesa principal.